Buenos días, buenas tardes o buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con nuestros estudios bíblicos acerca de la niña de los ojos de Dios, es decir, acerca del amor de Dios por su pueblo o iglesia a lo largo de la historia, el día de hoy continuaremos con nuestros estudios acerca de la monarquía en la nación de Israel, con un interesante tema que tratará acerca de las causas que llevaron a la división del reino de Israel en dos reinos, el reino del sur conocido como Judá y el reino del norte conocido como Israel, situación que se generó al inicio del reinado de Roboán. E incidiremos en este estudio en la tesis de que tal fue el amor de Dios por su pueblo, que previendo la fractura del reino de Israel, Dios envió a Roboán un sabio consejo a través de una corte de ancianos para impedir este suceso, es decir, la división de su reino. Sin embargo, sería la soberbia de Roboán y su desconocimiento de los problemas de su pueblo los que le impidieron apreciar la veracidad de este consejo. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y amante Señor que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta buena oportunidad que nos das de estudiar tu santa y perfecta palabra, y especialmente este interesante relato que versa sobre la división del reino de Israel. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para poder comprender esta historia registrada en tu santo libro, pues queremos aprender de estos acontecimientos y así poder honrarte guardando tus santos mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Cisma en Israel, es decir, división o ruptura en el reino de Israel, el antiguo pueblo escogido por Dios para llevar la luz de su evangelio al mundo. Bien, el título de esta lección resume el propósito de este estudio, el cual es mostrarnos las causas que originaron la fractura del reino de Israel en dos reinos, el llamado reino del norte o Israel y el llamado reino del sur o Judá. Bueno, dicho esto, pasemos entonces a estudiar esta interesante lección. Como texto de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 70 del libro Profetas y Reyes, en donde Ellen White nos declara la idea de que fue nada más al comenzar el reinado de Roboán, hijo de Salomón, que la decadencia del reino de Israel comenzó, y por consiguiente vino su fragmentación. Y aunque después de Roboán hubieron algunos reyes dotados de valor moral que pudieron llevar la bendición de Dios a su nación y a los pueblos vecinos, sin embargo, la semilla de la decadencia de este reino estaba ya sembrada, de tal manera que el pueblo escogido y favorecido por Dios terminó finalmente cayendo tan bajo que fue la mofa de los pueblos paganos. Bien, dicho esto, vayamos ahora a nuestra primera pregunta. Pregunta número 1. Después que se construyó el templo en Jerusalén, ¿qué costosos proyectos de construcción emprendió Salomón? La escritura nos dice que el rey Salomón, luego que terminó de construir el templo de Dios en Jerusalén, seguidamente emprendió la construcción de otras costosas obras y edificaciones, tales como su casa del bosque del Líbano, así como también el muro de Jerusalén y las ciudades de Milo, Megiddo, Azor y Gezer. Así lo encontramos escrito en Primera de Reyes 9:15. Evidentemente, para llevar a cabo estos grandes proyectos de edificación, se necesitaba dinero para solventarlos, y la manera más fácil de conseguir el dinero era a través de los tributos. Es por eso que el rey Salomón impuso altos impuestos a los ciudadanos de las 12 tribus de Israel para financiar estos costosos proyectos. Además, la corte del rey era numerosísima, compuesta por 1000 esposas y otros numerosos sirvientes y cortesanos, a quienes había que mantener, con el consiguiente aumento en los gastos del gobierno, y esta subida en los gastos había que cubrirlos con ingresos,
los cuales provenían de los tributos. Y dado que estos gastos eran excesivos, había que incrementar los impuestos. Y esta subida en los impuestos originó el malestar del pueblo, ya que ellos debían pagar con el dinero de sus bolsillos todos estos cuantiosos gastos. Ellen White, al comentarnos acerca de esta situación, nos dice que el buen espíritu misionero que habitaba en Salomón durante su juventud fue cambiado por un espíritu mercantilista y oportunista, que en vez de buscar la gloria de Dios, buscaba solo su placer y gloria personal. Increíble descripción del cambio para mal que se produjo en este gran rey. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Se mantuvo Salomón plenamente fiel al Señor? ¿Y qué profecía se pronunció contra su reino debido a los pecados graves y a la apostasía? La Escritura nos dice que Salomón, este gran rey de Israel, no se mantuvo todo el tiempo fiel a Dios, a quien durante su juventud él había servido y honrado, pues su corazón se desvió de la obediencia de los santos mandamientos del Señor. En Primera de Reyes 11:6 se nos dice que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, pues él, inducido por sus esposas extranjeras, cayó en la idolatría, y adoró a Quemos y a Milcón y a Astarte, dioses de los moabitas, amonitas y sidonios respectivamente. Y en fin, él se pervirtió olvidando los santos mandamientos del Señor, mandamientos que David su padre le enseñó y le aconsejó que los guardara siempre, de tal manera que cayó tanto en el adulterio como en la idolatría. Decepcionante cambio al que todos nosotros también estamos sujetos. Tengamos entonces cuidado, apreciados hermanos. Este descuido de Salomón, de su relación con Dios, le traería graves problemas a él y a su descendencia, pues Dios pronunció una sentencia contra Salomón, la cual está registrada en Primera de Reyes 11:11 que nos dice: Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido en ti esto, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Pero esta sentencia de Dios no se cumpliría en los días de Salomón, sino que recién se cumpliría en los días del reinado de su hijo Roboam. A manera de resumen, acerca de estos hechos, Ellen White nos dice en la página 41 del libro Hechos de los Apóstoles que este notable rey perdió su eficiencia en su relación con Dios porque su infidelidad le incapacitó para mantenerse íntegro moralmente. Perdió su pureza, su sabiduría e integridad, degenerándose en un insensible personaje. Por lo que también nosotros, hermanos, debemos tener cuidado con nuestros hábitos, porque según sean nuestras prácticas o nuestros hábitos, nuestra eficiencia espiritual puede mejorar o empeorar. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. Cuando Roboam sucedió a Salomón, ¿qué quejas le presentó el pueblo y qué le pidieron? Bien, cuando Roboam, hijo de Salomón, sucedió a su padre en el reinado de Israel, fue convocado por los príncipes de las 12 tribus hebreas a una asamblea en la ciudad de Siquén, con motivo de presentarle las quejas, necesidades y reclamos del pueblo, y así entonces proclamarle como rey de Israel. Y esto era así por cuanto el pueblo se hallaba descontento, ya que era aquejado por las elevadas cargas tributarias que Salomón, padre de Roboam, había impuesto sobre ellos. Y entonces ellos requerían que el nuevo rey les aliviara estas pesadas cargas. Concretamente, el pueblo reunido en Siquén pidió al nuevo rey que les redujera en algo los impuestos, ya que estos eran excesivos.
Recordemos que el reinado de Salomón fue glorioso y esplendoroso, pero este esplendor se sustentaba en la opresión de su pueblo, quien debía pagar altos impuestos, y por eso el pueblo estaba descontento. Por este motivo, los príncipes hebreos convocaron a Roboam en Siquén para clamar justicia y alivio, y así poder aclamarlo como su rey. En Primera de Reyes 12:4 se registra la petición de los príncipes de Israel. Ellos le dijeron: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre y del yugo pesado que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. La petición de los príncipes de Israel era de carácter condicional. Si el rey accedía, entonces ellos le servirían, pero si el rey se negaba, entonces ellos se apartarían, independizándose de él. En realidad, apreciados hermanos, las 12 tribus de Israel habían sufrido mucho por las medidas opresivas del anterior gobernante. El despilfarro cometido por el rey Salomón durante su apostasía le había inducido a imponer al pueblo contribuciones gravosas y a exigirle muchos servicios. Por este motivo, los dirigentes de las tribus hebreas resolvieron averiguar si Roboam tenía o no el propósito de aliviar estas pesadas cargas tributarias. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Con quién consultó Roboam antes de responder a la solicitud del pueblo? ¿Y el consejo de quién aceptó? ¿Y qué hizo con el sabio consejo que le dieron los consejeros experimentados? Bien, ante la razonable petición que hicieron a Roboam los representantes de las tribus de Israel para disminuir los impuestos al pueblo, la Escritura nos dice que de manera acertada y providencial, Roboam consultó primeramente con los ancianos de la corte, quienes antes habían estado delante de su fallecido padre, asesorándolo, pues ese era un momento especialmente difícil en la nación de Israel y se necesitaba de la experimentada opinión de los ancianos para resolver esta situación y este pedido, y así saber qué responder a los representantes de las tribus de Israel. Y los ancianos, dada su experiencia y conocimiento de la situación del país, recomendaron a Roboam que escuchara la petición del pueblo y les disminuyera los tributos, pues así se ganaría a la nación y consolidaría su gobierno. Era un sabio consejo el de los ancianos de la corte, que buscaban la legitimación del gobierno de Roboam, así como la permanencia y la unidad del país, unidad que en ese momento estaba en riesgo. Sin embargo, dada la inexperiencia de Roboam en los asuntos del gobierno, él no vio con agrado la recomendación providencial del consejo de los ancianos, y desechando entonces la recomendación dada por estos ancianos, valga la redundancia, fue donde los jóvenes de la corte, aquellos que se habían criado con él, para buscar una nueva opinión. Y los jóvenes de la corte dieron su consejo a Roboam, un consejo contrario al de los expertos ancianos, y este consejo agradó a Roboam, quien aceptó el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y por tanto Roboam desechó el consejo de los experimentados ancianos. En realidad, apreciados hermanos, Roboam, aunque tenía 41 años cuando empezó a reinar, sin embargo, nunca antes había tenido experiencia de gobierno, y tampoco había estado en contacto con su pueblo, y por ende no conocía las dificultades que atravesaba la nación hebrea. Además de esto, él tenía un carácter fluctuante o vacilante, y es por eso que, aunque buscó a los ancianos para que le aconsejaran, pues valoraba su experiencia, sin embargo, luego desechó el consejo de los ancianos, justamente por su carácter vacilante, y fue a buscar el consejo de los jóvenes príncipes de la corte, aquellos que habían crecido con él, príncipes que como él
no tenían experiencia en asuntos de Estado y que difícilmente podían darle una buena opinión o un buen consejo. Y aunque su padre lo preparó para que actuara con firmeza y sabiduría cuando fuese rey, y así evitar la terrible profecía de Dios dada al profeta Ahías de que el reino sería dividido, sin embargo no consiguió influir en su hijo, pues Roboán desechó el providencial consejo de los ancianos, consejos que veremos provenía de parte de Dios. Bueno, dicho esto, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuán contraria fue la sugerencia de los jóvenes consejeros? ¿Y qué espíritu podemos decir que no fue escuchado? Bien, el consejo que dieron los jóvenes de la corte a Roboán no solo fue totalmente contrario al sabio consejo de los ancianos, sino que fue erróneo, cruel y desastroso, pues terminó provocando un grave conflicto en el interior del reino de Israel y su fractura o división, situación que era justamente lo que el consejo de los ancianos quería evitar. Específicamente, los jóvenes de la corte animaron a Roboán a mostrarse duro y severo con los representantes del pueblo, mucho más que su padre, para que así no lo tomaran como alguien débil. Le aconsejaron de esta manera: así dirás a los representantes de la nación para amedrentarlos: el menor de mis dedos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Así está escrito en Primera de Reyes, capítulo 12, versos del 10 al 12. Pues así, de esta manera, según los jóvenes, Roboán mostraría su autoridad ante el pueblo, y no lo podrían manipular más adelante y tratarlo como débil. Sin embargo, los hechos demostrarían lo errado y desastroso de este consejo. Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿qué espíritu podemos decir que no fue escuchado? Bien, aquí podemos decir que el espíritu que no fue escuchado por el joven rey Roboán fue aquel espíritu de misericordia, alivio, paz y concordia que se encontraba en el consejo de los ancianos de la corte, espíritu que podemos decir venía de parte de Dios, pues de acuerdo a Santiago 3:17, todo lo que es bueno, pacífico, amable, misericordioso y de buen nombre, desciende del Padre de las luces, es decir, de Dios. En otras palabras, lo que no fue oído fue el consejo del Espíritu de Dios. Y así fue. El primer consejo que recibió Roboán fue un consejo inspirado que venía de parte de Dios, quien en su misericordia quería evitar a Roboán las nefastas consecuencias de su espíritu orgulloso, altivo e insensible. Sin embargo, Roboán rechazó el consejo del Espíritu Santo, y por tanto ya no hubo remedio para él, pues el joven rey se decidió a abrazar a aquel espíritu de opresión, de injusticia y de ruina, que fue justamente lo que contenía el consejo de los jóvenes, aquellos que se habían criado con él. Y esto es una lección para nosotros, pues Dios quiere que prosperemos espiritualmente, y para ello utiliza distintos medios, ya sea el consejo de las amistades, como también el consejo de nuestros padres, de nuestros mayores, quizás de nuestros profesores, y en general de cualquier otra persona. Además, claro está, de su santa palabra que se encuentra registrada en las Sagradas Escrituras. Y nosotros debemos tener la capacidad de discernir el espíritu que se encuentra en tal consejo, pues si es un consejo de bondad y misericordia, seguro que viene de parte de Dios. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Contra quién se volvió el rey y qué respuesta dio 3 días después cuando el pueblo regresó? Bien, Roboán, al decidir seguir el consejo de los jóvenes, involuntariamente terminó poniéndose en contra de su pueblo, que en ese momento se hallaba reunido en Siquén.
ya que este consejo no solo no tomaba en cuenta la realidad de los problemas que atravesaba la nación hebrea, sumida en un terrible malestar a causa de los altos impuestos con que Salomón los recargó, sino que ahora el nuevo rey, es decir, Roboam, los amenazaba con agravar aún más su padecimiento, con una mayor subida de impuestos. Roboam, al desconocer la situación que atravesaba su pueblo y al negarse a escuchar el pedido de alivio fiscal, terminó poniéndose en contra de las 12 tribus de Israel, por lo que la nación hebrea terminaría rebelándose y rompiendo la unidad del país. En otras palabras, Roboam, sin proponérselo, estaba cumpliendo la profecía de Ahías Silonita, profecía que decía que Israel se fracturaría en dos partes. Tenemos además una subpregunta que dice: ¿qué respuesta dio Roboam 3 días después? Bueno, 3 días después, Roboam llevó al pueblo la respuesta que le aconsejaron los jóvenes príncipes. Respuesta que decía lo siguiente según Primera de Reyes 12:14. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Una cruel y desastrosa respuesta que intentaba mostrar ante el pueblo a un Roboam más severo y más duro que su padre. Sin embargo, este consejo no previó la respuesta del pueblo, quien reaccionó rebelándose contra el rey y rompiendo la unidad del país. El desconocimiento de Roboam de la realidad de su pueblo, unido a su soberbia para no escuchar el consejo de los ancianos, terminó precipitando el inicio de su gobierno a un grave cisma nacional. Bien, dicho esto, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué cisma grave surgió tras la cruel respuesta de Roboam a las peticiones razonables del pueblo? ¿Y cuál fue el doloroso resultado y cuánto duró? Bien, la cruel respuesta que dio Roboam a su pueblo no previó las consecuencias de la misma, pues ante el temerario discurso dado por Roboam, los representantes de Israel se sintieron amenazados, tanto por la declaración de una mayor presión fiscal como por una mayor opresión social. Y entonces el pueblo reaccionó declarándose en rebelión contra el rey y contra la casa de David. Concretamente, los representantes de las tribus de Israel dijeron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Palabras que están registradas en Primera de Reyes, capítulo 12 y verso 16, y que expresan la intención de las tribus de Israel de dejar la tribu de Judá, tribu a la cual pertenecía Roboam, y formar un reino aparte. Entonces Israel se fue a sus tiendas, es decir, que abandonaron a su rey y a la tribu de Judá. Se produjo pues un cisma o una división del reino de Israel, división que el sabio y propicio consejo de los ancianos procuraba evitar. En realidad, apreciados hermanos, Roboam no contempló las posibles consecuencias de su temerario y soberbio discurso, y sin quererlo terminó cumpliendo o haciendo cumplir la profecía que Dios habló a Salomón por medio del profeta Ahías, de que el reino de Israel sería roto en dos partes y entregado a su siervo. Lamentables fueron las consecuencias del imprudente y temerario discurso de Roboam, pues el reino que su padre le delegó terminó dividiéndose nada más empezar su gobierno. Y con la división del reino, al principio del reinado de Roboam, la gloria de Israel empezó a desvanecerse y nunca más se recuperó completamente. Y a pesar de que surgieron reyes que buscaron ser fieles a Dios y profetas que procuraban reconducir al pueblo por las sendas de la santa ley de Dios, sin embargo ya no pudieron conseguirlo,
pues la división del reino los había debilitado, y además las semillas del mal ya estaban brotando en el seno de este reino, cuando Roboam empezaba a gobernar. Así es, apreciados hermanos, cuánto mal causa la división del pueblo o iglesia del Señor, pues al dividirnos somos más frágiles y fáciles de vencer por nuestros rivales y por nuestros enemigos. Divididos no podremos cumplir con nuestra misión como iglesia del Señor, para llevar la luz de su evangelio a todos los hombres. Recordemos que Cristo oró por la unidad de su pueblo o iglesia. Él dijo que seamos uno solo en Él, pues por nuestra unidad nos haremos reconocer ante el mundo como sus discípulos. Procuremos entonces, apreciados hermanos, aprender de las experiencias pasadas del antiguo Israel, de tal manera que no sigamos sus ejemplos negativos. Este es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.